un poco intensa, quizás. ¿Cómo se vivió dentro del recinto? Bueno, contarles sobre todo a los oyentes que hubo una decisión del gobierno provincial de modificar la obra social de Entre Ríos por cuanto veíamos de que tenía un directorio muy costoso, que claramente puede funcionar la obra social con menos dinero en la parte que se encargaba de dirigirla. Había un director con 7 representantes de gremio que cobraban sueldos, la verdad, muy alevosos. Entonces, ante el descubrimiento de esa situación por parte de una intervención que ordenó el gobernador remitió a la Cámara de Senadores un proyecto en la cual dicho proyecto fue modificado, fue susceptible de recepcionarle diferentes aportes que realizaron todos los que interactúan con la obra social, los sectores provenientes de los médicos, de las farmacias, de los mismos trabajadores, y se logró una media sanción de la obra social de Entre Ríos, que implica básicamente, para darle tranquilidad sobre todo a los vecinos, la transmisión de todos los derechos y obligaciones, es decir, todos los beneficiarios que tenía Yosper pasan automáticamente a ser beneficiarios del OSER, sin hacer ningún trámite. Está comprendido su grupo familiar, están comprendidos los mismos beneficiarios. Todos los trabajadores de Yosper pasan automáticamente a ser trabajadores de la OSER. No se van a cerrar las delegaciones, pero sí es cierto, como te decía Rodrigo anteriormente, va a haber un directorio mucho más chico, mucho más barato, para tener más autoridad, y una obra social que tiene que funcionar mejor de la mano de la tecnología, de la mano de incorporarle un piso de prestaciones que está incorporado en el artículo 2, que son las prestaciones del programa médico obligatorio, que establece el PMO, que establece la Autoridad Nacional de Salud. Así que dar tranquilidad de que había que tomar una decisión, o si no dejar todo como estaba, y que realmente no era, al menos según nuestra mirada, lo recomendable, y tomar una decisión, y esa decisión se la tomó y abonó con el aporte de los distintos sectores, obteniendo la media sanción en la Cámara de Senadores, y ahora esta semana se está discutiendo en la Cámara, o se está trabajando en la Cámara de Diputados para ver si se convierte en ley o no en la provincia de Entre Ríos. Ahora, el bloque del peronismo también impulsó un proyecto, también entiendo que lo comentó en la sesión el senador Coso de Villaguay. Digo, ¿se dio lugar a ese proyecto para mirarlo, aunque sea para tomar al menos en cuenta las propuestas del peronismo en este sentido? Sí, celebro, yo lo dije en su momento, celebro que haya un dictamen por minoría, que haya aportes. Si no hubiese habido la decisión del gobierno provincial, seguramente no estaríamos debatiendo este tema y no vendrían aportes de los distintos sectores. Interesante el proyecto de Juan, donde también se determinaban ciertos límites a la hora de las remuneraciones, donde se establece de igual manera el carácter solidario de la obra social. Obviamente que había un lineamiento por parte del gobernador de un proyecto donde se le recepcionaron un montón de modificaciones. Por eso se puso a consideración primero el proyecto por mayoría. Juan obviamente fundamentó su dictamen por minoría, que no estaba acompañado por todos los senadores justicialistas, sino por algunos. Y bueno, al tratarse el primero por mayoría y resultar con 7 votos, con 8 votos por la afirmativa, se votó el de la mayoría y bueno, y se convirtió ahí en media sanción, pero claramente se escuchó la fundamentación de Juan y muchos aportes que realizó en su dictamen por minoría están incluidos en el dictamen por mayoría. Bien, bien. Quiero, senador, hacerle la misma pregunta o el mismo planteo que le hice a Mariano Gallegos la semana pasada, el interventor del Yosper, cuando charló con nosotros. El gobierno provincial dice lo siguiente: la intervención del Yosper termina con la deuda saldada. Ahora, la intervención del Yosper duró 6 meses. Digo, usted fue intendente, maneja tema números y demás. ¿O fue muy buena la intervención, que 6 meses se puede pagar la deuda, o fue muy mala la gestión anterior, por lo que uno puede leer con esa declaración? ¿Cómo en 6 meses se puede pagar una deuda y no se pudo hacer antes, por ejemplo? Bueno, bienvenido que sea así. Está en la información para requerirla. Juan Vecino de la provincia de Entre Ríos puede hacerlo, digamos, o de la Argentina. Yo creo que el camino
era intervenir para sanear y para achicar gastos superfluos. Y ahí no tengo dudas de que en el medio de la intervención hubo retraso en los medicamentos porque no estamos cambiando de sistema, hubo ciertas complicaciones, pero apostamos por la positiva para tener una obra social más dinámica, con más celeridad, que no nos tenga a la espera de la prótesis si llega o no llega, que haya esa dinámica que merece nuestro sistema de salud, que merecen que merecemos los 300.000 afiliados que somos a la obra social. Me parece que ese es el desafío que tenemos que apostar, pensar en positivo, no generar decir, che, la van a vender a la obra social, ¿qué va a pasar? Que esto no se va a vender, se necesita una ley especial y no está en cabeza del gobernador, no se va a privatizar, los trabajadores del IOSPER van a seguir con las mismas condiciones, queremos una obra social que funcione mejor y nada más, y entendemos de que si hay menos gastos que son innecesarios puede llegar a funcionar mejor, y ese es el desafío que tenemos para lograrlo. Rafael, muy buenos días. Nicole lo saluda. Quería consultarle por ahí qué lectura hace o qué mirada tiene de este rechazo tan generalizado que se hizo desde el sector de los trabajadores a nivel provincial a este proyecto de la creación de OSER. Ciertas alertas, ciertas preocupaciones que en el minuto 1 cuando se presentó el proyecto generaron, pero a medida que lo fuimos escuchando, claramente fuimos construyendo una herramienta colectiva. Yo recuerdo a Pagani de ACMER, donde vino y dice, che, ¿y esto va a depender del Ministerio de Trabajo? ¿Qué vamos a ir a la Delegación de Trabajo a buscar una orden médica? Y lo aceptamos y recepcionamos que él quería que dependiese del Ministerio de Salud. Hoy el artículo 1 dice de que depende del Ministerio de Salud. Estaban preocupados por el carácter solidario de la norma de la nueva obra social. Esto es decir, si usted, Nicole, aporta 300.000 y Rodrigo aporta 20.000, si van a tener diferencias a la hora de las prestaciones, no van a tener exactamente las mismas prestaciones, digamos. Y eso está expresamente establecido en el artículo 1. Ellos decían, no, que van a venir los porteños, que van a vender el IOSPER, que se va a hacer una privada. No, se necesita una ley especial para poder que acontezcan dichos eventos que sembraron determinado pánico. Entonces, esas alertas que realmente fueron recepcionadas y aportadas al proyecto hicieron de que muchísimos trabajadores y representantes de los gremios vayan entendiendo y ayornándonos con una normativa colectiva. Y así fue que en la última sesión, la sesión del debate, entiendo, humildemente lo digo, que no hubo la cantidad de gente manifestando que por ahí se esperaba, ni mucho menos. En Nuevo ya hubo un 15% de adhesión al paro y la verdad que también haciendo esta docencia de ir trabajando, de ir diciendo de que queremos lo mejor. Mirá que antes un señor cobraba 16 millones y ahora van a cobrar 3, 4. Mirá que el carácter solidario sigue, los beneficiarios claramente están garantizados. Me parece que esa docencia hay que hacerlo y no politizar tanto, sino pensar en los beneficiarios, de que queremos lo mejor para la obra social de Entre Ríos. ¿Cómo sigue ahora la cosa? Bueno, está en diputados, seguramente se apruebe, me parece que a mí que todo dado para que se apruebe. Una vez que pase, termina la intervención del IOSPER el 12 de junio y ya arrancaría a OSER en caso de que se aprueben diputados. Si suceden así los hechos, sí, Rodrigo, es así. El gobernador tiene intenciones de que la intervención cese el 12 como está prevista legalmente y ahí constituir la nueva obra social con sus directorios y con su andamiaje de publicidad de los actos, de transparencia que tiene consagrado. Claramente me parece que eso es fundamental también para cambiarle la cara a la obra social en ese sentido y saber qué hacemos o qué se hacen con nuestros aportes que realizamos. Así que bueno, obviamente adelantarnos a los hechos sería imprudente, sí. Por eso que se trabaje en diputados. Si hay alguna modificación tendría que volver al Senado y si no que se continúe con el curso, pero yo dar la tranquilidad de que queremos que la obra social de Entre Ríos funcione de mejor manera y ese es el objetivo que ha planteado nuestro gobernador. Estamos hablando con el senador por el departamento Nogoyá, Rafael Cabaña. Senador, le cambio de tema y vamos a otro tema importante que tiene que ver con el ripio Maciavial, el camino de la producción. La semana pasada pasó importante que es que se abrieron los sobres, fueron en concreto 11 propuestas, ¿no?, que se presentaron. Sí, contarle a los vecinos también de que se llamó a licitación en su oportunidad y días pasados se abrieron
las 11 propuestas para la obra para reconstruir la ruta provincial es la 34, es la 33, del tramo que une desde el Arroyo El Durazno hasta el acceso a Viale. Son 63,7 kilómetros, es la reconstrucción del ripio, pero también el alcantarillado y también la construcción del puente del Durazno, digamos. Eso es más o menos la obra. Después las características las podemos compartir también si es necesario, pero básicamente es esa la obra. Lo interesante, Rodrigo, Nicole y a los oyentes, es que se presentaron 11 propuestas dentro de las empresas. Recuerdo que se presentó Arroyos, la Norvial, la empresa Pitón también en una UTE, la empresa Varón, digamos, Losi también, si no recuerdo mal. Son 11 propuestas y está bueno en el sentido de que claramente los pliegos y el presupuesto oficial eran lo suficientemente eficientes como para que las empresas estén interesadas en presentarse. Pasos a seguir: se conformó una comisión integrada por abogados, por contadores y por técnicos para que estudien esas 11 ofertas, para que se emitan los dictámenes correspondientes, ya sea de la parte legal, de la parte técnica y de la parte contable. Y si Dios quiere, decía Gustavo Cucinato, titular de la unidad ejecutora de la provincia, de acá a 2 meses tendríamos que estar adjudicando y ojalá estemos firmando el certificado de inicio de obra, digamos, que tiene que darse. Es una obra que establece un plazo de duración de 180 días y bueno, y que claramente tiene un concepto de asegurar el arraigo, la producción, la salud y la educación. Así que contento, pero muy prudente y con los pasos firmes de seguir cómo viene la comisión trabajando de manera independiente. Obviamente que gane la empresa mejor, pero básicamente no perderle pisada para informarlos a ustedes y para que se concrete cuanto antes el inicio de la misma. ¿Esto establece también el cambio del puente del Durazno, mencionó? Sí, establece el cambio del puente del Durazno, que sabido es que estaba en malas condiciones, así que también es una buena posibilidad concreta para que se revierta dicha situación. En 2 meses más o menos es el lapso que estima el gobierno para adjudicar la obra. Sí, más o menos. Obviamente que se va a ir estudiando todo lo concerniente a las propuestas, que son 11, no son pocas, pero sí, básicamente está todo dispuesto para trabajar en ese sentido. Difícil hubiese sido que no se presentase nadie y que tendríamos que llamar de nuevo a licitación y hubiese sido un entorpecimiento, pero bienvenido sea que se hayan presentado 11 empresas y a mi humilde entender se presentaron empresas realmente eficientes y que pueden realizar un muy buen trabajo. Ahora hay una realidad que seguramente ustedes ya deben estar al tanto, pero bueno, se la tengo que decir en nombre de la gran cantidad de gente del departamento de Nogoyá y de la zona rural que nos escucha. Digo, está bueno que se haga la obra, pero si no se mantiene es lo mismo que nada. Digo, pasó desde Maciá hasta el Arroyo Durazno, ese ripio se hizo nuevo y la verdad que de a poco se va perdiendo. Los vecinos lo hacen saber, lo notan, poca mantención, o sea que digo, tiene que haber un compromiso fuerte después de que calculo que sea vialidad de mantener ese camino. Sí, yo voy a luchar hasta el último día de mi gestión como senador para que podamos tener máquinas en distintos puntos del departamento y es crucial, digamos, tener una en Crucecitas Octava, digamos. Una en Crucecitas Octava, por decir, en los Fricho Marque, para que pueda trabajar la salida del kilómetro 100, para que pueda venir acá hasta el Arroyo El Durazno a repasar y para que pueda coadyuvar la tarea con el consorcio también, que conduce de muy buena manera a Fabio Cochi y todo su equipo, digamos. Me parece que eso es lo que aspiro para que el camino principal lo trabaje una máquina y tengamos reacción rápida ahí. Claro. Pero bueno, hoy justo estaban las máquinas, Rodrigo, ahí me comunicaba con Felisa,
una vecina de ahí que me había pedido el tema de las máquinas, y bueno, Humberto Mendoza me decía que ya andaban 2 máquinas desde ayer, y mañana se va a sumar otra en la zona de Cuatro Bocas para el lado acá de Lo Trevisan, así que ahí están repasando. Sé que estaba feo, que muchos eligen la salida por tierra, por el lado de galpones, pero bueno, yo pedir disculpas y tratamos de estar presentes. El kilómetro 100 quedó bien, el camino del medio el otro día también, así que bueno, indudablemente hay mucho trabajo por hacer. Y los caminos de tierra, cada vez que llueve hay que estar con la reacción suficiente para poder repararlos, pero cuando están armados, cuando están abovedados, cuando la cuneta trabaja como tiene que trabajar, es mucho más fácil poder repasarlos posterior a las lluvias. Seguro, seguro. Senador, muchísimas gracias por este contacto, como siempre muy amable, por estos minutos para con nosotros. No, por favor, siempre agradecido, sobre todo el respeto, el trato, la posibilidad de opinar de manera sencilla, llana. Son cuestiones políticas donde hay diferentes miradas, pero si hay buena fe, si el camino son objetivos comunes que nos planteamos, me parece que podemos avanzar entre todos y necesitamos estar mejor, y ese es el desafío de trabajar. Seguro. Un saludo grande, senador, muchas gracias. Un abrazo grande, salud, chao, chao. Rafael Cabañez, senador del departamento Nogoyá, charlando con nosotros, tema OSER, Obra Social de Entre Ríos, tema Camino de la Producción también, charlábamos, bueno, se abrieron los sobres en concreto la semana pasada, hay 2 meses, el lapso es 2 meses, al menos para que se pueda adjudicar esta obra tan esperada, no solamente por la producción del centro de la provincia, sino también por maestros, por médicos, por enfermeros, por todo el mundo que precisa este camino que conecta Maciá con Viale. El senador del departamento Nogoyá, Rafael Cabaña. Ponele ritmo a tu jornada, dale. Empezá el día bien arriba, porque estás en La Mañana Integral. Acá te despertás mejor.